Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Narly, muchas bendiciones. ¿Cómo se está de linda hoy? Gracias, pastor. Bendiciones para todos los que nos ven en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Damos gracias a Dios y gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que se suscriben, que comparten nuestras enseñanzas, que es para la gloria de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar sobre discernimiento espiritual. Primera de Reyes 3:9 dice: Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí vemos que Salomón, Dios se le presenta en sueño. Y Dios le dice: pídeme lo que tú quieras. Y él le pide que le dé un corazón entendido y discernimiento en el espíritu para gobernar a su pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy grande. Así es, sí, y él tenía que tener un corazón entendido y discernimiento en el espíritu para poder gobernar el pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que discernimiento es la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. También es la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, entre el error y la verdad, entre el bien y en el mal. Es la capacidad de discernir entre la falsa doctrina y la buena doctrina. Él estaba pidiendo la sabiduría para poder guiar a ese pueblo tan grande. Así es. Porque él solo no podía. Nosotros solo no podemos gobernar a un pueblo. Dirigir un pueblo. Enseñar. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Ajá. Que el Espíritu Santo nos dé un corazón entendido y nos dé discernimiento en el Espíritu para poder, ¿qué? Enseñar y guiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor según la responsabilidad de un pastor, dice el Señor en Ezequiel 44:23. Enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así es. Nosotros como pastor tenemos que empezar a enseñar al pueblo de Dios a discernir entre lo bueno y lo malo. Así es. A discernir entre lo limpio y lo profano. Así es, pastor. Y por eso en Isaías 5:20 dice la palabra del Señor: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso hemos llamado esta enseñanza discernimiento espiritual, porque muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no discernimos lo profano, no discernimos lo impuro, no discernimos que es tinieblas. Y por eso dice aquí: ay de los que a lo malo le dicen bueno. Entonces, por eso el Señor, el Espíritu Santo, nos da esa responsabilidad de discernir. A todo hijo de Dios tiene que tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, ¿qué significa examinar? Significa en el idioma griego abrazar, mantener fuertemente abrazado lo bueno. Y primera de Juan 4:1-6 nos dice el Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando aquí habla que probemos los espíritus, está hablando de los hombres. Claro, del espíritu humano. ¿Sí? Del espíritu del hombre. Entonces, nosotros debemos tener ese discernimiento. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, en el versículo 5. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Mire que aquí el Señor nos hace énfasis. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando nosotros somos de Dios y conocemos a Dios, entonces, y la persona es de Dios y conoce a Dios, la palabra de Dios oye y tiene discernimiento. Y dice, y el que no es de Dios no nos oye. Por eso dice acá, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu ¿qué? Del error. Por eso es muy importante pedirle a Dios que nos dé espíritu de discernimiento para poder discernir Amén. entre la verdad y la mentira. Así es. ¿Qué le dijo Dios a la gente en ese tiempo del profeta Jeremías, pastor? En ese tiempo y aún en ese tiempo, Amén. Dios nos dice así. En Jeremías 15, 19, 21 nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Lo primero que yo tengo que hacer es convertirme de corazón, genuinamente, una conversión, apartarme del mal. Así es. Y venir a los caminos de Dios. Una verdadera, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora, cuando yo saco lo precioso de lo vil, voy a ser como la boca de Dios. Así es. Mi boca va a ser la boca de Dios. Cuando Dios va a hablar a través de mi boca. Así es, cuando sacamos lo malo de nosotros. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en ese pueblo, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Ahora, cuando yo me convierto genuinamente, mira lo que va a pasar. Mi boca va a ser la boca de Dios. Él va a pelear por mí. Así es. Y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Pero tiene que haber una conversión genuina en mi vida. Porque hay muchas personas que le hablan a la gente, pero no le hablan la verdad, no le hablan la palabra de Dios, no le dicen conviértase, no le hablan del pecado, le hablan de finanzas, le hablan de muchas cosas, de tener muchas cosas materiales, pero nunca le hablan de que Dios aborrece el pecado y que Dios quiere un pueblo que se convierta genuinamente a Él y se aparte de los malos caminos. Así es, pastor. Vamos a ver una historia en la Biblia en Segunda de Reyes 4:38, en la época del profeta Eliseo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: trae harina
y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando la gente tiene hambre, ¿qué pasa cuando una persona tiene hambre? Cuando usted ha tenido hambre, pastor, Yo quiero saciarme, come lo que sea. como lo que sea. Así es. Sí. Y hoy en día está pasando eso con el pueblo de Dios. Tienen hambre y comezón de oír y escuchan y reciben lo que sea y no tienen discernimiento de lo que ellos están recibiendo. ¿Sí? Amén. Porque por eso este tema se llama discernimiento espiritual. Hay que discernir entre lo verdadero y lo falso. A veces lo falso se parece a lo verdadero. Sí, y entonces si no tenemos discernimiento nos pueden engañar, como pasó aquí con este criado. Él no discernió que lo que él estaba cogiendo era venenoso. O sea, en esos montes habían unas calabazas que se podían comer, pero él llevó unas que se parecían a la verdadera. A la verdadera, y pero era veneno. Y era veneno. Entonces aquí vemos que el profeta, ¿qué hizo? Discernió. Dice que aquí dice, el varón de Dios dijo, hay muerte en esa olla. Él discernió y no lo pudieron comer. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que disciernan lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y leen al pueblo, así como este profeta que esparció harina sobre la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. O sea, esto significa la sana doctrina. La palabra como Dios la ha escrito y la ha inspirado para dárnosla a nosotros, porque hoy en día vemos que se consigue evangelio a la carta. Claro, evangelio a la carta. Lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios quiere decirnos. Hay personas que quieren que le hablen lo que él quiere escuchar, pero no quiere escuchar lo que Dios quiere que él escuche. Y vemos que en muchos lugares le dan a la gente de comer y la gente no discierne que en eso que les están dando hay falsedad, porque se parece a ¿qué? Hablan de Dios. Sí. Entonces la gente piensa que porque hablan de Dios están hablando la verdad y resulta que están metiéndole a la gente veneno. Pasó como esta calabaza. Era parecida a la que era comestible. Ajá. Y se confundió en la que era venenosa. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Trae harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces vemos acá que hubo un milagro y vemos que esto es una analogía espiritual de los verdaderos siervos de Dios que van a dar la palabra de Dios que verdaderamente alimenta a la gente. Entonces, ¿qué pasa cuando esa palabra nutre a las personas? Lleva a la gente a nacer de nuevo. Amén. La que nos fundamenta en Cristo, la que produce fe, esperanza, es la que produce arrepentimiento. Entonces la persona se apartan del pecado, viene una transformación en sus vidas. Por eso es importante que discernir lo que hay en el mundo, lo que nos están enseñando y lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es profano, lo que es verdadero, lo que es falso, lo puro y lo impuro. Pastor, Gloria a Dios. Entonces esta era la reflexión que teníamos para hoy. Deseamos en el nombre de Jesús que Dios le dé a usted discernimiento espiritual, que abra sus ojos espirituales y que usted en ese afán de tener hambre por Dios, de la palabra, no se coma lo que sea y de pronto te estén dando veneno. Pues es importante discernir en el espíritu, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por aquellas personas que se suscriben a nuestro canal y que comparten este mensaje con otras personas. Así es. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Que tengan una excelente semana, que sea Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús guiando sus vidas y que ustedes puedan recibir ese alimento espiritual que va a transformar sus vidas como el Señor nos lo está dando a nosotros. Asimismo, queremos cada semana transmitirle una palabra de parte de Dios para que edifique su vida, para que usted se afirme y para que usted tenga fe en ese Dios grande y poderoso.
en el nombre de Jesús, que así como hizo un milagro a través del profeta Elías, Él lo puede hacer también hoy, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Bendiciones.